determinado sin existir contrato de por medio. Bueno, en este sentido, mi estimado Rodolfo, los derechos de los trabajadores quedan a salvo. Quien tiene la responsabilidad de elaborar el contrato de trabajo es el patrón. Vamos a ver la ley del trabajo para ver el fundamento. Déjenme abrir mi ley federal del trabajo porque la tengo electrónica. Vamos a ver el artículo, me parece que es el 24. Dice el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo: las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Entonces, aquí está la principal obligación. Hay que elaborar el contrato de trabajo porque las condiciones en las cuales se va a desarrollar esa prestación del servicio subordinado debe quedar por escrito. Luego el 25 nos dice qué es lo que debe de contener el contrato de trabajo. Luego, el 26 nos dice que la falta del contrato no priva al trabajador de sus derechos, pues se imputará al patrón la falta de esa formalidad. Entonces, si nosotros como patrones no celebramos contrato de trabajo, pues nos encontramos ante una muy difícil tarea de probar, en caso de alguna controversia laboral, las condiciones de trabajo. Entonces, si este patrón pretende realizar un contrato prueba sin haber contrato por escrito de por medio, pues se va a meter en un buen problema. O sea, ¿con base en qué lo vamos a evaluar al trabajador? Necesitamos tener ese contrato por escrito porque en el contrato de trabajo se determinan las condiciones en las cuales se va a prestar el servicio. Y si lo vas a querer poner a prueba, necesitas cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si fuera un trabajador administrativo que quiere poner a prueba, por ejemplo, a un auxiliar contable, pues necesitas saber cuáles son las responsabilidades de ese auxiliar contable, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Se supone que debe tener ciertas aptitudes ese auxiliar contable para poder ser evaluado. Tú tienes que determinar en ese contrato de trabajo qué es lo que vas a evaluar, porque el trabajador tiene que saber bajo qué condiciones va a trabajar. Si no contamos con el contrato de trabajo, Rodolfo, pues va a ser prácticamente imposible decirle al trabajador cuándo va a terminar su prueba, sobre qué bases se va a evaluar. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer el trabajador cuando en algún momento ustedes le digan que no tiene las aptitudes y que ya se termina su contrato, pues él primero va a decir, pues, ¿cuál contrato? El trabajador se va a sentir agredido, no va a querer firmar el finiquito, se va a retirar y lo más probable es que los demande ante la Junta de Conciliación. En esa demanda, yo le podré, si yo fuera el abogado del trabajador, yo le diría, pues, que no se elaboró ningún contrato, se desconocen las condiciones, que fue despedido porque nunca se le hizo saber el motivo por el cual se le contrató, nunca se le comentó que iba a estar a prueba, nunca quedó establecido por escrito, por lo tanto el trabajador quedó en total indefensión. Deje eso con el contrato, Rodolfo. Primero tiene usted que determinar qué es lo que va a evaluar. Antes de poner a prueba a alguien, ¿qué les recomiendo yo? Pues deben de tener el perfil de puestos. Me decía por ahí el panadero, un panadero que tenía 4 o 5 panaderos. Dice, quiero poner a prueba a una aprendiza, porque me dijo que sí sabía hacer las conchas. Tú sabes que las conchas
dulces, pues traen ahí su bola de pan, es una bola, una media bola, y encima tiene sus tiritas de azúcar. Tiene su chiste ponerle las tiritas de azúcar, que no se te caigan, a la primera de cambio, que agarras tu concha y la volteas, que no se te caigan las tiritas de azúcar, deliciosas, sabor vainilla, sabor chocolate. Entonces ese aprendiz pues, debe tener cierto conocimiento previo para poder ponerlo a prueba. O sea, no vas a poner a prueba a alguien que no sabe hacer nada. Al mínimo, pues debes saber hacer las conchas, ¿no? Tú lo vas a poner a prueba. Entonces, debes de saber qué es lo que tiene que hacer. Tiene que preparar la masa, tiene que preparar los ingredientes con los cuales elaborar las conchitas, la harina, el azúcar, mantequilla, no sé qué más se necesite para elaborar una conchita. Pero eso tú lo debes de saber. Entonces, determinas, una vez que ya sabes lo que va a hacer, cómo evaluarlo. ¿Qué le vas a calificar? La forma de amasado, la forma de preparado de la harina, de la mantequilla, del horneado, del propio horneado del pan. Al panadero se le puede quemar las conchitas. Y un pan quemado pues, sabe horroroso. Entonces, muchachos, hay que saber qué es lo que tiene que hacer para poder saber qué vamos a evaluar. Y entonces, con eso, por ejemplo, un supervisor me decía, pues, según la ley del trabajo, el artículo 39A que ya leí, dice que para un trabajador operativo, por ejemplo, para este panadero, yo puedo hacerle un solo contrato a prueba. Solamente puedo hacerle un contrato a prueba, no puedo hacerle varios. Y dice que puede ser hasta de 30 días. 30 días, máximo. No quiere decir que a fuerzas tengas que hacérselo de 30 días, porque me decía ese supervisor, yo con 2 semanas me doy cuenta. Ah, perfecto, ¿estás seguro? Hacemos un contrato por 15 días a prueba. Que es un contrato por tiempo indeterminado, porque es una labor fija, permanente, innecesaria en la panadería. O sea, hacer conchitas pues es el diario. Entonces es una labor fija y permanente. Ahí sí lo puedes poner a prueba. Me dice el supervisor, 15 días. Ok, 15 días. Por allá del día 13, 14, hacemos la evaluación, tenemos reportes de producción, hacemos comparativo contra lo que tenía que hacer, sus resultados contra lo que tenía que hacer, y tienes la evidencia para poder darlo de baja o no. ¿Te fijas? O sea, eso es lo que hay que hacer. A mí sí me gusta poner a prueba a la gente, pero necesito tener bases, elementos y fundamentos para que cuando termine el contrato, yo poder decirle al trabajador, ¿sabes qué? Aquí está la evidencia de que no tienes las aptitudes, las habilidades, los conocimientos para desarrollar las labores de panadería. Entonces, si el trabajador pues, no se va a sentir agredido, no va a poder ir a la Junta de Conciliación a demandar un supuesto despido, porque no es despido, muchachos. ¿Sí? Es una simple terminación de contrato, pero con evidencia. Si no tienes la evidencia, pues ni te metes en broncas. Si no sabes qué vas a evaluar, si no tienes el contrato de trabajo establecido, olvídate. Entonces, ahí sería la forma de poder trabajar con este tipo de contratos, que son muy interesantes, pero pues debemos de tener las precauciones debidas para no incurrir en un despido, que es lo primero que te hace el trabajador. Me despediste. Entonces, tengan cuidado con eso, muchachos, y con mucho gusto los podemos apoyar. Aquí te voy a dejar mis formas de contacto para que en caso de que tú tengas necesidad o quieras establecer este tipo de contratos, pues lo puedes hacer sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Además hay que tener cuidado en cómo establecerlos. Bueno, estamos en el mes de julio, muchachos. En julio, los primeros 17 días del mes de julio, según lo establece el artículo 39 de la Ley del Seguro Social, todos los patrones que tengan trabajadores a su servicio, que hayan tenido en el mes anterior trabajadores a su servicio, pues tienen la obligación de pagar
las cuotas obrero-patronales. El patrón está obligado a autodeterminar sus cuotas. Entonces ya terminó el mes de junio y tenemos a partir de esta semana hasta el próximo 17, vamos a ver este mes qué día cae, el 17 cae en martes. Entonces sería hasta el próximo martes 17, el último día, para preparar nuestro pago de cuotas patronales. Les voy a compartirles mi pantalla para ir comentando acerca de esta nueva forma que tenemos para realizar y cumplir con esta obligación que tenemos de el pago de las cuotas obrero-patronales a partir de este mes de julio. Entonces los invito a que vayamos a nuestra página web. Vamos a ver por acá. En días anteriores les puse un artículo el cual habla precisamente de esta obligación de utilizar ya de manera permanente el sistema de pago referenciado, el famoso SIPARE, que tiene 6 años de estar funcionando y que era opcional, no era obligatorio utilizarlo. Bueno, pues a partir de este mes de julio ya es obligatorio utilizar el SIPARE, Sistema de Pago Referenciado. El fundamento de la utilización del SIPARE también lo encontramos en este artículo 39, porque dice que las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas, el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa informático autorizado por el instituto. Pues, además del SUA, Sistema Único de Autodeterminación, también tenemos que apoyarnos con este programa, con esta herramienta denominada SIPARE, porque, continuando con la lectura del artículo 39, dice que el patrón deberá presentar las cédulas de determinación y realizar el pago respectivo. Entonces, el pago lo estábamos realizando en la forma que les muestro aquí en esta lámina. Una vez que termina el mes o el bimestre, el Seguro Social elabora las emisiones mensuales y bimestrales. Entonces se las propone entregar al patrón. Esa propuesta de información le ayuda al patrón para realizar la comparación de su información que tienen, tanto ellos en sus nóminas, como contra la que tiene el Seguro Social. Se supone que el Seguro Social debe tener la misma información que nosotros. Solamente que por ahí el Seguro Social no maneja, por ejemplo, los ausentismos ni las incapacidades. Fíjense, muchachos, que en el caso de las incapacidades, pronto van a ser incluidas en las emisiones. Ya hemos visto que por ahí el Seguro Social nos permite consultar las incapacidades a través del escritorio virtual. O sea, ya se está conformando la base de datos para la consulta de las incapacidades. No tarda el Seguro Social en incorporar esa información en el departamento de emisiones. O sea, ya se están coordinando lo que es el área médica, que son ellos los que expiden las incapacidades por enfermedades, por riesgos de trabajo y las incapacidades por maternidad. No tardan en conjuntar la información para que ya también se integren a las emisiones. En el momento no están. Por lo tanto, si quisiéramos hacer algún ajuste, tendríamos que hacerlo. Déjame ampliar la imagen para que me veas bien. Ahora sí. Esta es la forma de pago de cuotas sin usar el SIPARE, cuando yo les comentaba que no era obligatorio el uso del SIPARE, que era opcional. Entonces, muchachos, así es como trabajamos. Entonces, el Departamento de Emisiones del Seguro Social
elabora las ediciones mensuales y bimestrales. Se las entrega al patrón que tiene menos de 5 trabajadores, se las entrega en papel. Al patrón que tenga 5 trabajadores o más, se las entrega vía electrónica, mediante 2 mecanismos, mediante el buzón tributario o mediante la descarga que el patrón tiene que realizar a través del IMSS desde su empresa, el ITSE. Entonces, descarga el patrón esa emisión mensual o bimestral y la compara con su información que tiene en sus nóminas y con lo cual habilita el sistema único de autodeterminación. Si hay que hacer ajustes, los hace el patrón, captura, por ejemplo, las incapacidades y los ausentismos, captura también avisos afiliatorios, reingresos de personal, bajas de personal, modificaciones de salario y todas las incidencias que tengan que ver con el crédito de vivienda de Infonavit, como puede ser el aviso de retención, la modificación al aviso de retención o suspensión al aviso de retención. Estas incidencias también hay que capturarlas en el SUA para generar el archivo de pago. Generábamos el archivo de pago, lo grabábamos en una memoria USB y acudíamos a la ventanilla bancaria o a nuestro portal de internet con ese archivo de pago. Pero a partir de este mes de julio, para realizar el pago de las cuotas mensuales del mes de junio y el bimestre mayo-junio, el tercer bimestre del año, pues necesariamente vamos a tener que utilizar el SIPARE. Necesariamente. ¿Qué patrones todavía pudieran dejar de usar el SIPARE? Pues serían aquellos patrones que tengan menos de 5 trabajadores y que reciben sus emisiones, tanto la mensual como la bimestral, la reciben en papel. Si estos patrones con menos de 5 trabajadores no tienen necesidad de realizar ajustes y quieren pagar con la línea de captura de la emisión que recibieron, lo pueden hacer. Porque ayer me preguntaban, oye, licenciado, usted nos dice que el SIPARE ya es obligatorio, pero ¿qué pasa con aquellos micropatrones? Ah, bueno, si tú eres un micropatrón con menos de 5 trabajadores y estás recibiendo tu emisión mensual y bimestral en papel, ahí ya viene incorporada la línea de captura. Entonces, esa línea de captura, si tú no vas a hacer ningún ajuste, no vas a capturar incidencias, incapacidades, ausentismos o avisos afiliatorios, o nada de Infonavit, si la línea de captura original, que es esa que viene en papel, que te entregó el Seguro Social en la emisión mensual y bimestral, no vas a hacer ajustes, tú puedes acudir directamente al banco y pagar. Entonces, aquellos patrones, aunque sean micros, que vayan a hacer ajustes a la propuesta que les está enviando el Seguro Social, entonces necesariamente tienen que utilizar el SUA. Al utilizar el SUA vas a generar tu archivo de pago. Y al generar tu archivo de pago vas a tener que entrar al SIPARE, generar tu línea de captura, imprimirla y acudir a tu portal bancario o a la ventanilla del banco de tu preferencia para que realices este cumplimiento de esta obligación del pago de las cuotas mensuales y bimestrales. Vamos por acá, como no hay preguntas, ¿todo bien? ¿Todo claro? Perfecto, vamos a ver entonces cuál sería nuestra forma de utilizar el SIPARE. Debes de contar con una cuenta para poder ingresar al SIPARE. Necesitas tener
un usuario registrado y una contraseña para poder ingresar al CIPARE. Para poder entrar al CIPARE puedes ir a www.ims.gov.mx y buscar la liga de acceso. Aquí en la página principal del Seguro Social, por aquí abajo, en la parte de abajo, vienen palabras clave, viene el CIPARE y ahí podrás entrar a la página de este sistema de pago referenciado. Para registrar un nuevo usuario, lo puedes hacer si tienes una línea de captura de un mes anterior o si ya tienes la línea de captura de este mes que te haya llegado la propuesta en papel, por ejemplo, o lo puedes hacer mediante el uso de algún archivo de tu SUA. Entonces seleccionas el archivo, lo subes al sistema y revisas los campos en los cuales tienes que ingresar tu correo electrónico institucional de preferencia y una contraseña. Esa contraseña la escribes 2 veces, le das clic en aceptar y el sistema te dice que ya has concluido tu registro en CIPARE. Para poder entrar, capturas tu nombre de usuario elegido, tu contraseña y le das clic en entrar. Así de fácil, así de sencillo es que te registres como nuevo usuario. Acá abajo está la liga en caso de que la contraseña la hubieras perdido y además sigues el asistente. ¿Cómo generas tu nueva línea de captura? Lo que tienes que hacer es ya haber preparado tu archivo de pago, ya lo tienes listo, ya haz de cuenta que vas ya al banco a pagar, ya verificaste que la integridad del archivo es correcta. Ahí en las utilerías del SUA, en el menú dice utilerías, verifica disco de pago, para que tenga consistencias ese disco y no te lo llegara a rechazar el banco. De todas maneras, el CIPARE te lo va a revisar. Pero nos quedó esa reminiscencia, ¿no? Bueno, nosotros entramos al CIPARE y en el menú de la izquierda, en la segunda opción que dice recepción y validación del archivo de pago, perdón, le das clic ahí y en la siguiente ventana vas a ir a buscar tu archivo de pago .sua, el que generaste en tu sistema único de autodeterminación. Entonces vas a tener tu archivo de pago del mes, de las cuotas del mes de junio, más las aportaciones al retiro de 60 vejez y lo de Infonavit. Entonces, ese archivo viene con toda esa información. Lo eliges, lo subes al CIPARE para que generes tú la línea de captura. Lees el mensaje que dice que tu archivo SUA fue recibido con éxito y vas a hacer clic en el botón generar línea de captura. Esperas a que se genere y después vas a seleccionar la opción consulta la línea de captura, que es la primera opción del menú de la izquierda. Haces clic ahí, esperas a que se carguen los datos y ya cuando te aparecen las líneas de captura, ya la puedes seleccionar yéndote hacia el extremo derecho de la pantalla. Te vas acá por la barra de desplazamiento y hasta el extremo derecho vas a ver la línea de captura que está aquí del lado derecho. La vas a imprimir. Das clic en el botón imprimir para que te aparezca la hoja. Ya esa la llevas a tu impresora para poder acudir a tu ventanilla del banco favorito. Una precaución, muchachos. Es posible que ya tengas aquí en el CIPARE una primera línea de captura. Correcto. Si esa línea de captura coincide con lo que tú vas a pagar, pues la puedes imprimir directamente. Es posible que cuando hayas subido tu archivo de pago,
te aparezcan dos líneas de captura. Bueno, aquí nada más hay que tener cuidado en seleccionar aquella que corresponda precisamente a lo que vas a pagar. Si te fijas aquí, en el desglose de la información, viene, por ejemplo, tu folio del SUA, a fecha límite del pago, el importe del seguro social, de las cuotas de retiro, del importe patronal de vivienda. Entonces, estas cantidades tú las puedes checar contra tus papeles de trabajo de lo que vas a pagar en el SUA. Entonces, ya que generaste tu SUA, pues imprimiste tus papeles de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso lo comparas con lo que viene aquí en el SUA. En el caso de que tuvieras varias líneas de captura, porque se supone que el SUA, la que tú importaste con tu archivo del SUA, te la pone abajo. Pero por ahí, con algún patrón vi que la puso arriba. Entonces, por eso te digo, es importante verificar las cantidades para que entonces imprimas la que vayas realmente a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la precaución en el uso a partir de este mes en el Seguro Social. Esas son las precauciones que hay que tener. ¿Cómo vamos hasta aquí? Está realmente claro lo que hemos platicado acerca del cumplimiento de esta nueva obligación. Es la forma en que ya ahora sí necesariamente tienes que registrar una cuenta en el sistema de pago referenciado para poder generar las líneas de captura. Cualquier pago que debas tú realizar al Seguro Social debe ser con la generación de la línea de captura. Necesariamente y obligatoriamente, si vas a hacer algún pago al Seguro Social. ¿Qué tipos de pagos son los que se realizan al Seguro Social? Pues son pagos ordinarios, como el que vamos a realizar este mes de julio. Pudieran ser pagos extraordinarios, extemporáneos, porque por ahí se te pasó la fecha o no tenías dinero para cumplir con tu obligación. Pudiera ser pagos por dictamen. Si tú eres un patrón que tuvo el ejercicio anterior un promedio de más de 300 trabajadores, tienes la obligación de dictaminarte. Y si durante la realización del dictamen el contador público certificado detecta diferencias, esas diferencias hay que pagarlas. Entonces hay que generarlas a través del uso del SUA. El SUA te genera tu archivo de pago, hay que subirlo al CIPARE para que genere esa línea de captura. También, en el caso de alguna auditoría, también habría que generar el archivo de pago a través del SUA, subirlo al CIPARE para generar la línea de captura y acudir al banco a pagar. La otra también es pagos por correcciones o autocorrecciones, que tú te acoges al programa de autocorrección, ya sea de manera inducida, es decir, atendiendo la invitación que te hace el Seguro Social, o porque tú deseas de manera espontánea acogerte a la autocorrección. Durante esa tarea de realizar los papeles de trabajo de la corrección, se observa que pues sí hay por ahí alguna diferencia, porque tal vez tu salario base de cotización no fue calculado de manera correcta, o porque hubo por ahí algún trabajador que no se pagaron cuotas por él. Entonces, se requiere que una vez que se realice la diferencia entre lo que pagaste contra lo que debiste haber pagado, con la ayuda del SUA procesas estas diferencias para que también te genere ese archivo de pago
y tú lo puedas subir al CIPARE. De esa manera, pues cumples con esta obligación. Entonces ahora ya es obligatorio utilizar el CIPARE para cualquier tipo de pago que tengamos que realizarle al Seguro Social. Hay una salvedad, porque puede darse el caso de que tuviéramos la necesidad de realizar el pago, pero únicamente de el Infonavit. ¿Sí? Te comentaba hace un momento, o sea, este mes de julio pagamos las cuotas de Seguro Social del mes de junio, más las cuestiones del seguro de retiro, cesantía y vejez, que es bimestral, más Infonavit, aportaciones y amortizaciones, que también son en este mes. Entonces, ¿qué pasa si solamente necesitaría pagar el Infonavit? Bueno, pues para eso también publiqué un artículo. Vamos nuevamente a compartir la pantalla para ver lo que publiqué en días anteriores. Vamos a la página web. Ok, entonces ese artículo lo titulé "Desaparece el archivo pago SUA en bancos. ¿Qué hacemos con el Infonavit?". Bueno, entonces se supone que ya no vamos a usar la memoria USB para ir al banco a pagar. Tenemos que generar la línea de captura. Bueno, ¿qué pasa con el Infonavit? Porque a lo mejor tenemos que realizar únicamente pagos a ese instituto. Bueno, si a partir del 1 de julio no recibirán pagos del SUA, entonces vamos a ver qué nos dice el Infonavit. Y publicó ahí en su página web que quienes vayan a realizar pagos de conceptos únicamente de Infonavit van a poder descargar su ficha de pago a través del portal empresarial. Pues eso implica, muchachos, que también debemos de tener una cuenta generada en el portal empresarial, en donde para poder entrar te piden que tengas registrado tu número de registro patronal, tu correo electrónico y tu contraseña. Si no tienes cuenta en el portal empresarial del Infonavit, la vas a poder registrar. Vamos a ver qué nos pide el portal empresarial. Debemos de contar con nuestro número de registro patronal o registro patronal único, en caso de que tuvieras varios registros patronales unificados. Entonces ya vamos, continuando, el asistente pues nos va a pedir el número de registro patronal, llenar el campo de seguridad y enviar la información y continuar registrando tu cuenta. Ya una vez que has registrado en el portal empresarial, cuando necesites hacer un pago exclusivamente de aspectos de conceptos del Infonavit, ya sean aportaciones o amortizaciones, pues podrás hacerlo generando tu ficha de pago en el portal empresarial. Es el CIPARE Infonavit. El CIPARE Infonavit únicamente para conceptos Infonavit lo tendremos que hacer a través del portal empresarial. Pero si lo vamos a realizar el pago de las aportaciones y amortaciones en conjunto con el Seguro Social, pues lo podremos realizar sin ningún problema utilizando el CIPARE del Seguro Social. Entonces, esas serían las dos cuestiones que tendríamos que hacer para realizar nuestra ficha de pago, nuestra línea de captura para poder acudir al banco y pagar. Porque ya no se va a permitir llevar la memoria USB, va a tener que ser forzosamente a través de la emisión de línea de captura o ficha de pago. Ficha de pago para aspectos Infonavit, exclusivamente Infonavit. Y CIPARE, si vas a realizar pagos de Seguro Social o pagos conjuntos, que vamos a hacer en este mes, vamos a pagar el bimestre
RCB e Infonavit. Si vamos a pagar las dos cosas juntas, sí podemos utilizar el SIPARE. Pero si solamente vas a pagar conceptos de Infonavit, sí vas a tener que descargar la ficha de pago en el portal empresarial. Esas serían las dos posibilidades que tendríamos de hacer el pago a través del SIPARE o a través del portal empresarial. Pero ya no podemos llevar archivo USB. Bien, vamos a ver qué más hay por acá. Vamos a ver la presentación. Correcto. Esto fue todo acerca de lo del uso del SIPARE. Aquí está, el SIPARE para qué sirve, quién debe usarlo y el fundamento. Por aquí tenía algunas preguntas, pero no. Ok. Otra obligación, muchachos, que se vence el día de hoy, y también acabo de hacer la publicación, es la presentación de los avisos de modificación de salarios. Aquí está. Vamos a ver esta obligación que también hay que cumplir el día de hoy. ¿Tienes percepciones variables? ¿Manejas trabajadores que tuvieron ingresos que tú en el momento en que los contrataste no conocías? Bueno, pues puedes utilizar lo que nos dice el artículo 34 de la Ley de Seguro Social. Bueno, hoy es el último día para presentar los avisos de modificación de salarios de los trabajadores que hayan tenido percepciones adicionales en el bimestre anterior. Vamos a ver qué es lo que se debe de hacer. Vamos a checar un post anterior. Es la ventaja de tener aquí nuestra base de datos. Esta base de datos está aquí, muchachos. Consúltenlo, pepesotoasesor.com. Aquí puedes consultar toda esta información. Aquí está la dirección web. Entonces, cuando contratas a un trabajador, nos dice el Seguro Social que hay que integrar todo lo que le pagas por su trabajo. Y haces un promedio y de acuerdo a ese promedio presentas ese aviso de afiliación de tu trabajador. Entonces, todo lo que le pagas al trabajador por su trabajo. Y normalmente las percepciones que ya conocemos, pues son las que nos señala la Ley del Trabajo, que son el aguinaldo. A fuerzas tenemos que pagarle aguinaldo en diciembre. Y cuando cumple años, tienen que irse de vacaciones con su prima vacacional. Entonces esas prestaciones ya las conocemos, son fijas. Y normalmente ahí de esa manera integramos el salario. Pero por ejemplo pueden haber otros conceptos que no sabíamos que el trabajador iba a percibir. Como por ejemplo un bono de producción, un descanso trabajado, un día festivo trabajado, horas extras, bonos, comisiones, porque vendieron, porque cobraron. Entonces, todo lo que el trabajador gana por su trabajo también debe de integrarse. Pues nos dice el artículo 30, cómo se determina el salario diario base de cotización. Cuando además de los fijos percibiera otras retribuciones periódicas que ya conocemos, entonces sí tendríamos que sumarlas a las partes fijas. Si tuviera otras partes variables que no sabemos que las va a percibir, tendremos que sumar los ingresos de los 2 meses anteriores, por eso es por bimestre, en mayo, junio, sumamos todos esos ingresos
adicionales, esos bonos, premios, comisiones, descansos, horas extras que exceden a los límites, para poder hacer el promedio y sumarlo a la parte fija. De esta manera, realizamos ese proceso. Entonces, trabajadores que son base fija o mixta, ¿qué es lo que debemos de tener? Pues a la mano su fecha de ingreso. Determinar el factor de integración de acuerdo con nuestro plan de prestaciones. Con eso calculamos el salario base fijo, que es la multiplicación de su salario diario más el plan de prestaciones, que ya conocemos de antemano. Si el trabajador percibe en el bimestre anterior otros ingresos, lo vamos a promediar de acuerdo con el número de días de salario devengado. Es decir, si él faltó o tuvo incapacidades por enfermedad general, pues esos días no percibió salario. Entonces, ya una vez que tenemos el número de días real, promediamos esas percepciones variables de mayo-junio entre los días en que laboró en el bimestre y obtenemos ese promedio. A este resultado le sumamos la parte fija, que es lo que obtuvimos en el punto número 3. Y ese resultado va a ser el nuevo salario base de cotización, que nos dice la ley de seguro social que tenemos que reportar ese nuevo salario base de cotización en los primeros 5 días hábiles de cada mes. No, estamos en julio, pues entonces hoy es el 5.º día hábil, porque el lunes fue el día hábil 1, martes el día 2, miércoles el día 3, jueves el día 4 y viernes es el 5.º día hábil para presentar nuestros avisos de modificación de salario derivado de este ejercicio de promediar el salario base de cotización con todo aquello que el trabajador percibió de manera adicional. Es posible entonces que el salario base de cotización sufra modificación de un bimestre a otro, y también que un trabajador cambie de base fija a base mixta o de base mixta a fijo de un bimestre a otro. Eso es perfectamente utilizable, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera realizamos el promedio bimestral de esas percepciones que tuvo el trabajador en el bimestre anterior. Pues aquí está el aviso en este post que publiqué el día de hoy, el último día para la presentación de avisos de modificación de salario por efecto de las variables del bimestre anterior. La fecha que le tenemos que poner a los avisos es 1 de julio. Nada más, pues sí tengan cuidado con aquellos trabajadores que están incapacitados, pero cuya incapacidad apenas fue expedida en esta semana. Nada más tengan cuidado con eso. Entonces, ¿por qué es el último día? Así lo establece el artículo 34, fracciones 2 y 3. Dice la fracción 2: los patrones estarán obligados a comunicar al instituto dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses, aquí está julio, las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior. La fracción 2 se refiere a los trabajadores que son de base variable. Los que son mixtos, o sea, aquellos que son fijos más variables, entonces eso sí dice, por ejemplo, si se modifican los elementos fijos del salario, deberías de presentar la modificación de salario dentro de los 5 días hábiles a la fecha en que cambiara el salario. Si al concluir el bimestre hubo modificación a los elementos variables, el patrón presentará al instituto el aviso de modificación en los términos de la fracción 2, o sea, dentro de los 5 días hábiles. Entonces, un trabajador mixto, si cambia el salario base, el salario nominal, pues sí vas a tener 5 días hábiles a partir de la fecha del incremento que dice un patrón.
Pues a todos les voy a aumentar el salario a partir del 1 de junio, el mes anterior. Entonces, deberías de modificar el salario en los 5 días hábiles siguientes, al 1 de junio. Pero como este es por efecto de las variables, vas a sumar la parte fija al promedio variable y presentarlo hoy, 6 de julio. Aquí está nuestro calendario del mes de julio, en el cual pues, hoy viernes sería el último día para cumplir con esta obligación. Entonces ahí están los posts, muchachos, para que los consulten, ahí lo vean, hagan la búsqueda, pueden buscar información utilizando el buscador que tengo aquí integrado. Por ejemplo, puedes teclear aquí percepciones variables, le das clic en el botón buscar y podrás ver un video en el que hicimos ahí un ejercicio práctico del cálculo de las percepciones variables, si lo quieres consultar. También hablé en una charla anterior acerca de este mismo tema, por allá en el 2014, pues igual puedes echarte un clavado para ver en esos 4 años qué ha cambiado. Fíjate, aquí vienen varias. Mira, aquí tengo una calculadora del salario base de cotización con un plus, control de percepciones variables. Mira, está en mis archivos de descarga. Chécate a ver de qué se trata eso. Y varias preguntas que me hacen ustedes como usuarios y que las he respondido ahí en la página web. Entonces, hay mucha información que está a tu disposición. Mira, son 6 hojas de datos, de post, de respuestas, que hablan precisamente acerca de percepciones variables, ¿no? Algunos posts anteriores sobre envíos. Un boletín del 2007. A ver, déjame ver. Un boletín que hice por allá del 2007. Miren qué bonito. Hace que 11 años de lo que te hablaba hace 11 años. Les enviaba boletines por correo. Ya realmente no los envío porque pues prácticamente toda la información la manejo en la página web. Cálculo de finiquitos, herramientas en Excel, novedades, tips, información habitual, presentación de la modificación de salarios. Les avisaba. Muy bien, bien. Los boletines que antes les enviaba. Lo que pasa es que ya no quise saturar los de envíos al correo. Entonces, pues si eres un seguidor mío, pues igual puedes enterarte de cuando publique un post. Si te suscribes, aquí por ejemplo, en la parte de la izquierda, en la columna, aquí viene la posibilidad de que te puedas registrar. Bueno, como yo ya estoy logueado, mira, por ejemplo, acá tengo otro navegador abierto con mi página web. Y acá del lado izquierdo, aquí te puedes registrar. Puedes entrar aquí en la página web. Entonces, chécate pues la página web, aquí está, pepesotoasesor.com. Aquí hay mucha información que tengo para ustedes, para que la consulten y la revisen. Aquí te la pongo en el chat, Leti. Si me pregunta de mi página web, yo estaba pensando eso. Aquí te voy a poner mis datos. Ahí están mis datos de contacto, muchachos. Ahí está mi celular, WhatsApp y Telegram. Tengo un grupo de Telegram. Ya somos más de 610 personas
que platicamos acerca de estos laborales. Es un grupo que yo administro. El grupo se llama Pepe Soto Asesor. Entonces descarga la aplicación de Telegram. Si quieres por WhatsApp también, pero nada más que en WhatsApp no abro grupos, porque nada más permiten pocos miembros. Entonces en Telegram, te digo, ya somos más de 600. Entonces agrégate a mi grupo de Telegram. Agrégame como contacto, me mandas un mensajito a mi Telegram y yo te agrego al grupo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, qué bueno que estuvieron por aquí en esta charla del día de hoy. Le agradezco a Aida, a Anita de Aguascalientes, a Angélica, a Maricruz, al contador Serna, David Romero de Ciudad de México, Elizabeth de Sonora, Eugenia de Hidalgo, Felipe de Loma Bonita, a Memo Ciudad de México, a Ivette, a Joel de Comitán, a Pepe Toño de Veracruz, a Julieta, a Julio de Chiapas, Leti de Ciudad de México, Linda de Tuxtepec, Luis Campos, Mari de Monterrey, Mari Carmen de Puebla. Voy a ir a Puebla por ahí de los días 20. Me están invitando a dar una sesión de Seguro Social Infonavit. Ahorita voy a preparar la información y la voy a poner allí en mi página web. En mi página web pongo los cursos, los cuales ando por ahí por todo el país. Entonces este mes vamos a Puebla. La semana pasada fui a Querétaro y anduve dando una charla sobre el CIROC y una sobre terminación de las relaciones de trabajo. Entonces, chéquense mi página de cursos, muchachos. Pues, con eso pues me apoyan, porque pues de eso, aparte de las asesorías, pues también doy cursos. Envías a tus auxiliares, ¿no? Para que se aprendan la capacitación. Martita de Puebla, Nancy de Hidalgo, a mi paisano Rodolfo de Cuauhtémoc, Chihuahua, Rubén Montes, Sigfrido de Ensenada, Vera de Veracruz, me imagino que debe ser, y Julie de Cuernavaca. Aquí tengo una pregunta de una usuaria en un grupo. Déjeme antes de despedirme, pues la contestamos en vivo. Es que ayer di durante la sesión del curso online, una de las usuarias hizo una pregunta. Déjenme que le digo que recuérdeme sobre qué era. Listo, entonces a los chicos de allá de Puebla y de la región, pues espero verlos en el curso que voy a dar a finales del mes, allá en Ciudad de Puebla. Va a ser el miércoles 25. Déjame checar mi agenda, aquí tengo mi agenda. No, es el jueves 26. El jueves 26 en la Ciudad de Puebla, ahí voy a estar con un curso acerca de actualización IMSS-Infonavit. Vamos a platicar acerca de esto del CIPARE, acerca de la nueva forma de cálculo de factor de descuento de las amortizaciones de Infonavit, etc. Bueno, ya va a ser la 1. Vamos a ver el segundo partido del Mundial del día de hoy. No te creas, aquí lo tenemos en la otra computadora. Mira, te enseño mi estación de trabajo. Mira, aquí tengo la computadora número 2. Ya va a empezar el partido. Ahí están cantando el himno de Brasil. El himno de Brasil. Y aquí estoy yo. Vamos a estar viendo el partido acá en la otra computadora, y aquí seguimos trabajando, terminando de armar ese curso para la Ciudad de Puebla. Me contrató una empresa privada el día de ayer. Vamos a preparar también una sesión de nóminas para ellos, nómina integral. Es una empresa que tiene varias sucursales, entonces vamos a capacitar al área de recursos humanos aquí en Ciudad de México. Así como ellos, si tú quieres que arme un curso específicamente para tu empresa, ponte en contacto conmigo. Ahí están mis formas de comunicación, mi correo y mi celular. Contáctame
te hago una cotización y vamos a capacitar exclusivamente a tu empresa. Pues tengo estas dos propuestas de dos empresas para manejo de nóminas integrales para esta empresa que tiene sucursales en todo el país, y la otra es una fábrica de, de colchas aquí en Ciudad de México, que también tiene presencia nacional. Entonces estamos esperando ya más la confirmación de las fechas para trabajar en forma privada. También a principios de junio dimos una sesión de CIROC exclusivamente también para una constructora. Entonces andamos movidos con la capacitación. También escribo para la revista actualizandome.com, que está a cargo de nuestro amigo el maestro Miguel Chamlati. Va a aparecer un artículo escrito por este servidor en la próxima edición. Me comentó el maestro Chamlati que en la edición de la segunda quincena de julio aparece un artículo escrito por mí para que estés ahí al pendiente. Lo voy a poner ahí en mi página web, pero también esténse pendientes de los avisos del maestro Chamlati. Cuando él haga la presentación de la revista, ahí estará ese artículo escrito por este servidor. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí nos estamos viendo. Agradezco mucho a Anafinet, a la que estimo mucho, la posibilidad de poder compartir con ustedes una hora de su tiempo en estas capacitaciones por cortesía de la Anafinet. Ahorita les ponemos aquí la liga de afiliación. Si aún no te has afiliado a la Anafinet, pues te invitamos a que te afilies. Hay mucha posibilidad de crecer de manera profesional con la ayuda de Anafinet. Entonces, atentos también a la próxima sesión aquí en la sala virtual de Anafinet. Y la recomendación de todas las sesiones: sé feliz, porque no es opción, es obligación. Hasta la próxima.